Muy buenas chicos, chicas. Bueno, hoy vamos a deducir las ecuaciones de equilibrio en el contorno, ¿vale? Esto nos va a llevar a poder obtener las fuerzas por unidad de superficie. Vale. Bueno, pues para poder deducir estas fórmulas, ¿de acuerdo? Que nos llevarán a poder calcular fuerza de superficie y utilizarlas para poder calcular otro tipo de elementos, necesitamos definir esto, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a obtener estas ecuaciones de equilibrio y para ello vamos a considerar un punto del contorno de un volumen elemental definido por un tetraedro cuyas caras son el plano tangente al medio continuo en dicho punto y los tres ejes coordenados. En ese volumen elemental, ¿vale? En ese volumen elemental hay que equilibrar las fuerzas exteriores P que actúan en la superficie, que son las que queremos calcular, las fuerzas volumétricas B, que nosotros vamos a llamar como FV, ¿vale? FV, las aceleraciones A y las fuerzas en los planos interiores del tetraedro, ¿vale? Bueno, ¿y qué he dicho yo con todo esto, no? Con cuánta palabrería, ¿no? Hemos dicho muchas cosas, vamos a ponerle cara, vamos a ponerle números, ¿vale? Bueno, vamos a empezar diciendo que el área elemental, ¿vale? Yo creo que es importante definir eso, ¿de acuerdo? Que el área elemental, según el plano tangente, será diferencial de área, ¿vale? Varias cosas que hay que poner, de acuerdo, encima de la mesa para que no se me pierda nadie. Voy a subir un poquito la hoja, ¿vale? Para que todo lo que digamos a continuación pues tenga el rigor que tiene que tener, ¿de acuerdo? Bueno, se supondrá, o se supone, suponemos que el contorno es suficientemente suave. ¿Y qué significa eso? Pues básicamente no existen discontinuidades. ¿Y dónde? En los dos primeros órdenes de derivación. Bueno. ¿Y qué dice todo esto? Bueno, vamos a intentar tranquilizarnos un poco, ¿de acuerdo? Porque hemos dicho algunas cositas por aquí, ¿de acuerdo? Que nos van a servir para hacer el equilibrio y poder obtener nuestras fuerzas de superficie, ¿vale? Nuestras fuerzas de superficie. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues rápidamente lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el equilibrio sobre cada uno de estos ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿En función de qué? Pues en función básicamente de las fuerzas que tenemos, ¿vale? A lo largo del curso venimos utilizando el típico hexaedro, ¿de acuerdo? Que representa un volumen infinitesimal de un sólido elástico, y en este caso lo vamos a ejecutar ese equilibrio, ¿de acuerdo? Sobre un tetraedro, ¿vale? Es igual, ¿de acuerdo? Es igual, ¿de acuerdo? Pero básicamente vamos a ejecutar ese equilibrio sobre el tetraedro y sobre cada uno de estos ejes, ¿vale? Eje X, eje Y y eje Z, ¿vale? Bueno, vamos a por ello, ¿de acuerdo? Vamos a por ello. Empezamos. Eje X. Vale, que no se me pierda nadie. Vamos a intentar hacerlo despacito y con buena letra. Eje X. Bueno, pues, ¿qué me piden en el eje X? Pues me piden que haga el equilibrio, básicamente, ¿de acuerdo? Voy a tener que subir la hoja, pero básicamente tengo que aplicar el equilibrio sobre esto, ¿vale? Sobre esto. Bueno, pues vamos allá. Venga, entendemos todo esto y vamos allá. Entonces tenemos un medio de sigma X por el diferencial de Y por el diferencial de Z, ¿de acuerdo?
Otra vez, el diferencial de y el diferencial de z representan los lados del tetraedro en cada uno de esos ejes, ¿de acuerdo? Es un tetraedro muy pequeñito, que aunque nosotros lo dibujamos aquí grande para que se vea, evidentemente es un volumen infinitesimal, ¿vale? Por tanto, lo representamos como diferencial de y, diferencial de z, ¿vale? Bueno, más 1/2 de tau xi por el diferencial de x por el diferencial de z, más 1/2 de tau xz, diferencial de x, diferencial de y, ¿vale? Estoy haciendo el equilibrio sobre el eje x, ¿vale? ¿Y ahora qué tenemos? Bueno, pues ahora lo que tenemos es menos px, que nosotros vamos a llamarle, ¿de acuerdo? Esa fuerza de unidad de superficie, le llaman P en muchos sitios. Nosotros vamos a cambiar la anotación, pero sería exactamente igual, ¿vale? Nosotros esa P, vamos a ponerlo por aquí, esa P nosotros le vamos a llamar F de superficie, ¿vale? Con la letra esta, ¿vale? Y esto pues tendrá una Fx, una Fi y una Fz, un vector representado por sus 3 coordenadas. ¿Bien? Vale. Bueno, pues esto en qué nos influye a nosotros, pues que ahora cuando hagamos el equilibrio en el eje X, esas fuerzas por unidad de superficie vendrán delimitadas por una componente en X, evidentemente por un diferencial de área, ¿vale? Por un diferencial de área que hemos definido al principio de todo esto, ¿vale? Menos la fuerza de volumen X menos ρ, que es la densidad que tenemos aquí, por la aceleración en el eje X, por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, ¿de acuerdo? Entre 6 igual a 0. Pero esto... Vamos a ver. Aquí me estás poniendo muchas letras, no sé, no lo veo, ¿eh? No lo veo. Bueno, Fvx, ¿qué es? Fvx es la fuerza por unidad de volumen representada en el eje X, ¿vale? ¿Y qué son las fuerzas por unidad de volumen? Pues el peso propio, una fuerza centrífuga, ¿vale? Entonces, rápidamente voy a intentar representarlo aquí también, ¿vale? Para que no se pierda nadie. De acuerdo, que aquí tenemos pues una Fvx, Fvi y Fvz. Es un vector, ¿vale? De componentes, igual que la fuerza de superficie, pues las fuerzas de volumen, ¿vale? Hay un vídeo también en el canal en el que deducimos y demostramos las ecuaciones de equilibrio interno que relacionan precisamente las fuerzas de volumen. Bueno, pues este es el equilibrio en el eje X, ¿vale? Equilibrio en el eje X. Bueno, si hacemos lo propio en el eje Y y en el eje Z, pues tendremos lo básico, ¿vale? Bueno, entonces, aquí en el eje Y vamos a hacerlo tranquilamente, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Y esto es 1/2 de tau xi. Que nadie se le olvide ahora que estamos sobre el eje Y, haciendo el equilibrio sobre este eje, ¿vale? Venga, tau xi por diferencial de Y por diferencial de Z, más 1/2 de sigma I por diferencial de X, diferencial de Z, más 1/2 de tau iz por diferencial de X, por diferencial de Y, menos, atención ahora, porque estamos fuerza en el eje Y, por un diferencial de área, menos una fuerza de volumen, la fuerza de volumen en el eje Y, menos ρ, que es la densidad, por la aceleración en el eje Y, la componente de la aceleración en el eje Y. Y todo ello por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, entre 6 igual a 0. ¿Todo el mundo lo ve? Interesa que hagamos el ejercicio siempre mirando aquí. Claro, si no se mira aquí, pues evidentemente sin ver esto, si yo tapara aquí y viera esto, pues evidentemente no entendería nada, ¿vale? La gracia es ver las fuerzas como están representadas sobre el tetraedro, ¿vale? Y en función de eso, evidentemente plantear el equilibrio sobre cada uno de los ejes, ¿vale? Bueno, vamos con el último. Eje Z. Bueno, eje Z. Eje Z. Pues esto es 1/2 de tau
tau xz, ¿vale? Por diferencial de y, diferencial de z, más un medio de tau y z por diferencial de x, diferencial de z, más un medio de sigma z por diferencial de x, diferencial de y, ¿vale? Vale, vale. Y menos, ahora hacemos lo propio una vez más, f de la superficie z por el diferencial de área menos esa fuerza de volumen en el eje z por la densidad y por la componente de la aceleración en el eje z, y finalmente diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z por 6, y otra vez planteando el equilibrio igual a 0. ¿Vale? Todas las fuerzas tienen que equilibrarse con otras, porque si no, no estaríamos en equilibrio. ¿Vale? Bueno. Bien, bueno, pues si uno mira esto, ¿vale? Es básicamente el equilibrio, va a verificar lo siguiente. Y es lo siguiente. Y es que se verifica que un medio de diferencial de y por diferencial de z es L diferencial de área. Pero ¿y qué es L? Bueno, L es la coordenada en el eje X, ¿vale? L es la coordenada del eje X del vector normal a ese plano. Uf, estás diciendo cosas muy complicadas. Bueno, tiene tela. Esperad. Un medio. De igual manera que esto, ¿de acuerdo? Un medio de diferencial de x por el diferencial de z es m por el diferencial de área. Pero me están metiendo muchas letras. Vamos a ver. M, que es la coordenada en el eje y, ¿de acuerdo? La coordenada en el eje y, la segunda coordenada, ¿vale? Y de igual manera, un medio de diferencial de x por el diferencial de y sería n por el diferencial de área. ¿Sí? Vale. Ahora, fíjate lo que va a pasar. Fíjate lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Porque lo que va a ocurrir a continuación es que lo escribo para que no se pierda nadie. Si se desprecian los infinitésimos de mayor orden y por tanto desaparece el sumando correspondiente a las fuerzas de volumen y a las aceleraciones, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que va a ocurrir a continuación es que si nosotros hacemos esto, ¿de acuerdo? Despreciamos totalmente esas. ¿Qué es lo que ocurre? Que, atención, ¿vale? Básicamente es con estas relaciones, ¿de acuerdo? L, M, N, despreciamos los infinitésimos de mayor orden, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que sustituir aquí, ir tachando lo que no nos guste, no lo que no nos guste, sino lo que queramos que se vaya, porque son infinitésimos de mayor orden que no nos perjudican para nada. Y además tendríamos algo tan sencillo como lo siguiente, ¿vale? Lo siguiente, ¿vale? Lo sustituyo directamente, pero básicamente es aquí, por ejemplo, diferencial de y, diferencial de z es L diferencial de área. ¿Lo veis? Es L diferencial de área. Lo tenemos aquí, entonces un medio de diferencial de y, diferencial de z sería L diferencial de área. Esto sería L diferencial de área, ¿vale? Luego tendríamos un tau xy, que hemos dicho que un medio de diferencial de x, diferencial de z, es m diferencial de área,
Vamos con el otro. Tendremos aquí, de igual manera, perdonad, un medio de diferencial de x, diferencial de y. Tendremos que esto es n diferencial de área. ¿Sí? No se me pierde a nadie, ¿verdad? Menos las fuerzas en unidad de superficie en el eje x, diferencial de área. ¿Vale? Y esto hemos dicho que es un infinitésimo de mayor orden, que se puede ir 0, ¿vale? 0. Bueno, pues diferencial de área multiplicando por todos lados se puede ir fuera, y este menos que salía del equilibrio se va al otro lado de la igualdad, y si pongo esto en notación matricial tendríamos lo siguiente: fuerza por unidad de superficie, el vector es un vector que tiene una componente en x, una componente en y y una componente en z. Y esto es igual a sigma x, tau xy, tau xz, tau xy, sigma y, tau yz, tau xz, tau yz, sigma z, por L, M, N. Bueno, pues hemos llegado. Parece que no íbamos a llegar, pero hemos llegado. ¿Y esto qué me representa? Pues esto lo que me representa son las unidades, o la fuerza por unidad de superficie. Pero la pregunta es, ¿pero sobre qué superficie? Pues aquella que esté definida por un vector normal de este unitario, de este estilo. ¿Y esto qué es? Nuestra querida matriz de tensiones o tensor de tensiones. Multiplicando ese tensor de tensiones por el vector normal unitario de la superficie, obtendremos las fuerzas por unidad de superficie que están representando o que están actuando sobre esa cara. Fácil, ¿no? Haremos ejercicios sobre ello.